Eskerrik asko. Bueno, es un honor para mí estar aquí en este acto de homenaje. Y bueno, qué decir un poco sobre las figuras de Justo y Margari, ¿no? que nos haya dicho ya. Ya hemos visto unas pinceladas aquí de su ejemplar vida militante, ¿no? Desde el punto de vista, desde el punto de vista militante y desde el punto de vista humano, ¿no? Bueno, yo como Justo también soy madrileño y también hace unos cuantos años que decidí nacionalizarme aquí en Euskal Herria. Entonces, bueno, puedo entender un poco, ¿no? qué es lo que le llevó a Justo a venir a este pueblo y a integrarse en su lucha, ¿no? Como militante de la contrainformación, como componente de la EN y de Causa en la Red, también decir que Justo fue siempre pues, un referente pues, tanto por su obra como por su por toda su trayectoria militante. Y bueno, en ese sentido, Basque Rednet además fue pues, prácticamente la primera web, ¿no? que salió a nivel de Euskal Herria y también una de las primeras, ¿no? A nivel estatal, no la primera, pero bueno, sí que en esos años, en el 97, pues poquitas habían habido hasta entonces, ¿no? Fue un paso que revolucionó un poco, ¿no? el panorama mediático vasco e introduciendo pues esa contrainformación en Internet, ¿no? Como hemos visto, Justo sufrió varias amenazas fascistas, ataques fascistas. Recuerdo que hace poco Zuriñé me enseñó una de las cartas recibidas por Justo, una de las cartas con amenazas fascistas. Me acuerdo que salía ahí un fascista con un arma y varios símbolos fascistas. Hoy en día, las amenazas se siguen recibiendo, igual salvando las distancias, a lo mejor hoy en día las recibimos por Twitter o por otras vías, pero las consecuencias siguen siendo iguales, ¿no? O sea que nosotros nos tenemos que andar con mucho cuidado y que los que hacen estas amenazas pues siguen siendo totalmente impunes, ¿no? También Justo, como hemos visto en el vídeo, sufrió también la represión por su trabajo, sufrió la represión por sus opiniones. Y pues unos cuantos años después vemos que la cosa sigue estando igual o peor. Y bueno, en ese ataque pues se encuadra un poco mi caso, ¿no? Que como ha explicado Adur, pues el próximo jueves tendré ese juicio en la Audiencia Nacional. Dentro de esa operación araña, ¿no? que ha servido un poco para abrir la puerta pues, a la persecución más descarada y por motivos ideológicos, ¿no? Tenemos ya el primer preso, además, por estas operaciones araña. Hace pues ya un poco más de 3 semanas que Alfredo Ramírez está preso en la prisión de Basauri. Y bueno, desde aquí le envío todo mi cariño y todo mi apoyo. Y pues decir también que este caso se me suma además a otro también por mi trabajo periodístico, en el cual me piden 6 años de prisión pues por haber cubierto una manifestación en Madrid. Y pero vamos a decir un poco que todos estos ataques que ya se recibían en la época de Justo y de Margari, que se han seguido recibiendo aquí en Euskal Herria, tenemos muchos ejemplos, ¿no? de todos esos ataques, tanto a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, a los militantes. Todos esos ataques pues no nos van a hacer parar un poco, ¿no? en nuestra labor, no nos van a hacer parar en nuestra labor informativa, ¿no? Y en ese sentido, pues figuras como Justo y figuras como Margari pues son de las que nos animan a seguir luchando, a seguir informando y a darle la vuelta a esta situación. Es que ricasco.